Once you click that, then you Hay would un choose your icono de un preferred globo en la parte de language. abajo de la pantalla para que escojan su lenguaje de preferencia. Originally, this was not available on mobile Originalmente esto no phones, but está it is disponible en los available on a teléfonos, mobile pero phone sí now, pueden although it may not accesarlo be en able to sus read on a teléfonos, phone. aunque no creo You que will nadie está select uniéndose mute por el original teléfono. audio if you do Le not want to pueden hear dar the other a Mute languages at Original Audio your o poner en mudo el level. lenguaje And original. then we ask that you please Y mute your también les sound to pedimos minimize que interference. no activen el micrófono para Okay, minimizar la so interferencia. this webinar is being Bien, hosted pues by Real este Transition seminario en Partners. línea será We are jointly anfitrión managed Real Transition by Partners, SPAN Parent que Advocacy es Network, parte which is in New de Jersey, SPAN, the SPN Federation por for las Children with siglas en Special Needs inglés en New in Jersey, Massachusetts, la Federación para Niños con Include Necesidades NYC, Especiales en which is in Massachusetts, Manhattan, and the Parent Include Network of Volunteer NYC New de York for Manhattan Buffalo and y Starbridge in la red de Rochester County. padres So it's a de Nueva York collaborative de Buffalo y approach. Starbridge en Nueva York, que es un Real proyecto Transition Partners colaborativo. provide information, Real training, and Transition Partners technical provee assistance and información, support to adiestramiento y current asistencia centers técnica a and centros de family members padres, with disabilities jóvenes and their y jóvenes families adultos con and professionals. discapacidades, a sus familias y a profesionales. So I'm going to stop sharing. Voy a parar de compartir la pantalla. Today we have with us Hoy Sean Roy, tenemos who's a with Sean Transcend, Roy con nosotros, and que es parte de Sean will Transcend, begin sharing his y screen. And I Sean want to welcome estará Sean. compartiendo He's su pantalla y presented queremos for darle us la in the bienvenida. Él ha past. He's been a presentado en el wonderful pasado, partner for Real así Transition que ha sido Partners. So un welcome, Sean. aliado de Real Transition Partners, un excelente I do socio. want to Le damos la mention, bienvenida. sorry, Sean, for 1 second. También, I Sean, will have quiero a poll mencionar at the end que habrá una that I ask encuesta that al everyone should final participate de in. la cual les pido que We are participen. recording this. We will send a copy of the recording Esto se and está the grabando resources and the y se enviará una presentation copia de out esa to the grabación al email that final you registered with al correo in electrónico que Eventbrite. hayan utilizado para And registrarse en we will be taking Eventbrite. questions at the end, Y but you can also put them in the se chat and estarán I can read them aceptando aloud preguntas al final, for pero Sean también las to pueden answer escribir en if el chat or para que if Sean some las comes up at the conteste. end. O pueden And activar el so thank you, micrófono también y Sean. hacer sus Welcome. preguntas al final. Of course. De nuevo, gracias, Sean, y Good morning, bienvenido. everybody. Buenos Good afternoon, días I suppose, for you. o tal vez buenas Morning. Oh, tardes para algunas personas. thank you, Don. Thank you, Pero Real sí, Transition gracias Don y Partners, gracias for Real having me Transition today. Partners por So we're invitarme going to hoy talk a little bit about para how do we hablar help un poco families sobre understand cómo ayudar a las the familias employment a process, entender el and see proceso de possibilities in employment. So empleo, I de have trabajo y qué a little bit of posibilidades hay content dentro for you, and then we'll save time, de like Don mentioned at the end, to be able el to tener un have some empleo. discussion Y around this. también, And como dijo that Don, is al really final important. So again, thank you, tendremos una everybody. discusión que pueden hacer sus preguntas, que eso para mí es muy In importante. terms of the Así chat, que if you nuevamente have any gracias a questions, I would todos. throw them in Si the tienen chat alguna as they pregunta, come to your la pueden mind, escribir en or el even chat como vayan reactions. I'd surgiendo love to see o cualquier reactions, and we reacción might también. Me stop gustan here ver las and maybe ask reacciones Don if we y have tal vez anything in pare the de vez chat en box. cuando But if you simplemente para see ver si anything tenemos that's algo en el chat. interesting, or if you Pero si ven disagree algo with que les anything I parece say, go ahead and interesante throw it in the o si chat están en box. desacuerdo con algo, por That'd be great. favor, So we'll spend lo a pueden little escribir en el time chat. together Eso today. sería muy bueno. Vamos a pasar un So, tiempo those of you juntos that hoy. haven't met me, Y this para is the las second personas time que that I've nunca me han done conocido, esta es la training for segunda vez Real. I've also presented que for Raise as well. soy So some of you presentador con Real, pero may también he be estado familiar con with Race, que my a lo mejor story, algunas but those of personas you that conocen mi aren't, I historia. work for an Pero para las organization personas called que no, Transcend. trabajo para una organización que se llama We're a national Transcend. training and consulting Somos un organization centro de adiestramiento y consultoría located in nacional Rockville, Maryland, where I localizado have en Real Rockville, en Transcend's Maryland, North office, pero yo trabajo con la oficina outside of del norte, Minneapolis, Minnesota. So que that's está why I más said good cerca a morning, because a Minneapolis, a lot of us are Minnesota, que on por eso the dije buenos días, porque para mí in son las the 11 de la afternoon. mañana y creo que I para la mayoría de las am the personas chief aquí son training and las, chief innovation training ya es por officer la tarde. at Transcend. I've been Soy el doing this work director de for a innovación y while. adiestramiento My y he background, estado though, haciendo esto is por un of a tiempo, family pero mi background. trasfondo es So de a lot of abogado the o parents that are abogacía para watching the call familias, today, representando I a was at familias the para Pacer centros Center de here in padres. Minneapolis Y de for hecho yo estaba en 15 el years, Pacer Center aquí directing en transition Minneapolis por projects unos for 15 them. años Worked for that trabajando time, con did a lot of proyectos work de on how to transición engage y durante families ese tiempo trabajé in mucho employment. con cómo And hacer que so, las familias always just participen thrilled and de happy to be el talking empleo, del about trabajo y projects that are related to transition and por families. eso me gusta First hablar and de foremost, estos I'm a proyectos de sibling. transiciones y So familia y those déjenme are on the decir que lo screen primero on the es que left. yo That's me soy and my brother Andrew. tengo un hermano, ese es mi Andrew is hermano about Andrew en la oh, just foto. about Andrew he's 8 tiene years una younger discapacidad than I am, en su and desarrollo. Me really lleva, has yo le llevo 8 años watching him grow up, watching my y family verlo engage crecer, on the ver a mi systems, familia helping make navegar that los process moving sistemas, forward ayudando a con ese large basis proceso for what it
realmente es la base de las cosas que yo hablo. Nuevamente, soy una persona que se centra en la familia, hablo mucho y también tengo adiestramientos de no solo cómo hacer que la familia participe, sino también cómo hacer, cómo trabajar de una manera que sea significativa e inclusiva para personas con discapacidades. Tengo un interés muy fuerte o muy intenso con este tema y por eso agradezco este tipo de discusión de cómo hacer que la familia participe en el proceso de conseguir un empleo, de trabajar. Así que hay algunas cosas que he pensado y voy a compartir con ustedes y son unos conceptos claves que ayudan a las familias a entender este tema mejor. Probablemente no hubiese sido muy efectivo yo hablar de los detalles de cómo funcionan ciertos procesos, porque esto tiene variación dependiendo del estado en el cual uno esté. Y yo veo eso como el rol de ustedes, entender localmente cómo es que trabajan estas cosas. Lo que a mí me gustaría hacer es proveer una perspectiva más global de las cosas que yo veo que tal vez podemos discutir para fortalecer los esfuerzos de promover el empleo competitivo o la ocupación competitiva. Y yo pienso que saliendo del COVID y de muchas cosas en términos generales, pienso que tenemos que reestablecer la expectativa de que todavía se está trabajando hacia que un trabajo en la comunidad esté disponible a la persona que lo quiera y no podemos soltar eso, hay que seguir abogando por eso y compartiendo esa visión con las familias. Así que para brindar un poco de contexto, las familias están haciendo lo mejor que pueden con la información que reciben y la información que reciben no siempre incluye el empleo. El empleo no es una prioridad para las familias con las que estamos trabajando, especialmente cuando se piensan de familias de individuos con este tipo de situación y no una conversación exclusiva para este tipo de personas, pero si pensamos sobre la información que tienen las familias desde el momento que sus niños son más jóvenes hasta el momento que llegan a la edad de transicionar, están haciendo lo mejor que pueden con lo que reciben, pero lo que reciben no incluye muchos mensajes de la importancia del empleo o de tener un trabajo. Y un buen ejemplo de esto es, en esta diapositiva está Jeannie Rowe y su madre Vicky, y el caballero, alguien que trabaja en Transcend. Y Jeannie vive en la parte rural de Michigan, y de hecho yo las conocí cuando estaba trabajando con unos talleres de padres en Michigan, parte de un proyecto que estaba haciendo. Y yo visité el mismo lugar, el mismo pueblo 2 veces en 14 meses y trabajé con la misma sesión donde Ginny y su madre y su padre vinieron a la primera sesión y Vicky, que era su madre, no le convencía este concepto de tener un empleo y o que Ginny trabajara después de graduarse de la escuela superior. Pero yo estaba hablando de cuán importante era y por qué se conecta a la autodeterminación y todas las cosas positivas. Así que volvieron la segunda vez que yo visité y resultó ser que abrazaron esta idea de trabajar y de establecer unas metas para hacerlo realidad. Ginny ha estado pasando por unos programas de liderazgo en los centros de vivienda independiente con ADA y está preparándose para ser una profesional en el estado de Michigan, que es lo que siempre ha querido hacer. Pero yo cuento esta historia porque originalmente no había sido parte de la conversación en su vida y no era necesariamente que Vicky no quería cosas buenas para ella, sino que nunca se había presentado como algo a considerar. Habían otras prioridades, habían otras cosas que siempre estaban en el medio. Y pienso que tenemos una lista de cosas que tenemos que hacer si queremos llegar a nuestra meta.
Y esta es una lista que yo tengo de las cosas que yo pienso que hay que hacer si queremos cambiar la narrativa de estas familias y ayudarles a ver posibilidades dentro del concepto del empleo. Lo primero es que hay que elevar la idea del empleo para todas las personas. Hay que entender que estas personas pueden trabajar y hablar de todas las personas. No podemos decir que no se están hablando de X o Y personas. Estamos hablando de todas las personas y la oportunidad de explorar el desempleo. Y yo les voy a decir, yo sé que hay cosas como empleo primero o employment first, pero los lugares donde yo trabajo y a nivel nacional, yo todavía veo unas expectativas muy bajas para personas con ciertas discapacidades cuando se trata del desempleo. Lo segundo es que esto tiene que ser importante para las familias, porque ahora mismo hay un ambiente en donde pueden hacerlo o no, realmente no importa, realmente no es una prioridad cuando las familias piensan sobre cómo puede ser su futuro. Y cuando uno puede escoger, es bastante fácil decir, bueno, prefiero un programa distinto o que se queden en la casa. Así que cómo se eleva es importante a las familias. Hay que mejorar la comunicación de las opciones que hay. Las familias que sí tienen interés de explorar el, em- el concepto del empleo están confundidas sobre las opciones que realmente están disponibles y la manera que eso se comunica puede ser confuso también. Así que hay que ver cómo se está apoyando esto y una manera de hacerlo es considerando un apoyo más directo para las familias. Esta idea de que vamos a crear información y simplemente pasivamente proveérsela a la familia en cuanto a sus opciones no está funcionando realmente. Y creo que el tiempo se está utilizando bien cuando pensamos en crear posiciones y maneras de financiar el apoyo directo a las familias y ayudarle a navegar este mundo. Y creo que vamos a ver que los resultados mejorarían mucho si las familias tuviesen a alguien que los pueda ayudar con ese proceso. Pero al final del día, esas cosas no hacen mucha diferencia si no se tiene la capacidad de trabajar con las familias y de tener servicios de calidad. Y lo que veo aquí es que escuelas y programas de rehabilitación porque tenemos una idea de un trabajo en la comunidad para cada persona, pero no necesariamente tenemos la capacidad de manera consistente en todo el país para implementarlo. Así que ahí es donde uno ve muchos mensajes mixtos o el mensaje no es claro porque todavía no está a la par con el concepto. Cuando pensamos sobre el empleo, y yo estaba hablando con un amigo que se llama Don Lab y he estado trabajando con él por mucho tiempo. Ya está retirado, pero él me habló sobre esta idea, esta curva, y me dijo, Sean, cuando uno mira una curva de campana, están las familias en un lado que no están listas para hablar de este tema no están interesados o no tienen la capacidad de verlo en ese momento, no están listos para hablar de eso todavía. Pero por otro lado, hay familias que ya están totalmente de acuerdo y tal vez están hasta apoyando el sistema para que trabaje de manera más rápida. Y en el medio hay más familias que no están seguras, pero necesitan saber un poco más. Y yo diría que nuestras metas son distintas para cada una de estas tres áreas. Para las familias que están diciendo no, no queremos hablar del desempleo, creo que debemos tener paciencia. Hay que continuar diversificando la manera de comunicar y respetar lo que están diciendo, honrarlo, pero a la misma vez darles la oportunidad de tomar la decisión. Para las familias que ya están convencidas, hay que actuar de manera rápida para poder considerar cosas que están fuera de lo que es cómodo
para el proceso y yo creo que si podemos convencer a las personas que están en el medio de esta curva de campana, pues espero que podamos ver un poco más de voluntad política en términos de mejorar las capacidades y hacer que las cosas trabajen mejor y financiar este tipo de programas. Y si tienen cualquier tipo de reacción a esto, por favor, pueden escribirlo en el chat. Pero las personas que me han visto presentar antes, a lo mejor han visto esta diapositiva. Yo uso esto todo el tiempo, uso esta diapositiva. La usé de hecho la semana pasada en Fort Wayne, en Indiana, y estaba trabajando con sesiones y ahí mismo lo utilicé y parece que es impactante cada vez que lo uso. Así que cuando se habla de la idea de el empleo, y lo he usado antes, pero es que es muy importante, los conceptos claves. Me gusta dividir las cosas en en los tres conceptos que tienen que saber. Lo primero es, todo el mundo puede trabajar, todo el mundo tiene una destreza que si se encuentra, si se ayuda a crecer y a desarrollarse con apoyo, le van a poder brindar valor a una situación de trabajo, a un empleo. Y todo el mundo puede trabajar. Lo segundo es que ese trabajo se ve distinto para todo el mundo. A veces las familias piensan que las 40 horas, ay, no, mi niño no puede trabajar 40 horas, pero eso no es lo que se está esperando. Pero si alguien puede hacer eso y trabajar arduamente como la mayoría de las personas hacen, pues qué bien. Pero el, el promedio nacional para personas con discapacidades trabajando en estos contextos es 17 o 22 horas a la semana más o menos. Así que siempre va a ser algo a tiempo parcial, pero el mensaje es que podemos encontrar una situación que funcione para todos. No estamos tratando de poner a las personas en situaciones donde no van a tener éxito y queremos que tengan éxito. Y lo tercero es que debe estar relacionado a lo que quiere hacer la persona. Hay que alejarnos de la idea de cuáles son los trabajos para personas discapacitadas. Cualquier trabajo es un trabajo para una persona con discapacidad y van a tener mucho más éxito si están haciendo algo que les gusta hacer. Si seguimos poniendo a las personas en trabajos que no les gusta o que no están a la par con sus intereses y sus fortalezas, lo que va a pasar es que no van a tener éxito y después se ponen otro trabajo y no tienen éxito y después otro y no tienen éxito. Eventualmente la narrativa es, ay, es que no pueden trabajar. Y yo he hablado con muchas familias que son adultos en programas de día y las familias han dicho, hemos tratado, pero no funcionó. Y la razón por la cual yo creo que esto pasa es porque no fue una buena, no buscaron bien un trabajo para esa persona. Yo estaba en Indiana haciendo esta presentación y había una madre con una hija de 20 años. Tenía una hija de 20 años que todavía estaba en las escuelas y al final de la sesión dijo, me gusta mucho la manera que dijiste que el trabajo es distinto para todo el mundo. Yo siempre pensé o siempre veía los trabajos como qué trabajo es para ella, pero ahora yo sé que podemos buscar trabajos que, en los cuales ella tenga éxito. Son mensajes sencillos que se pueden compartir con las familias, pero hay que recordar que no tienen mucha experiencia con el empleo porque no lo han hablado. Tienen ideas preconcebidas de qué es trabajar, qué es el empleo. Así que esto no son maneras, estos son maneras de cambiarles la idea de que no es posible y que vean esas posibilidades. Y como dije, pienso que es muy importante que esto sea importante para las familias. Creo que ahora
pueden hacerlo o no hacerlo. Y por eso a lo mejor se está hablando, pero por qué hablar del empleo si mi hijo ni o mi hija ni ve el valor del dinero? Pero sabemos que el empleo tiene muchos otros beneficios para una persona. Y este es el tipo de mensaje que hay que explicarle a la familia cuáles son los beneficios del empleo. Y yo pienso que lo número uno que he encontrado que, que a la familia les gusta es el valor de social, de tener un rol social. El empleo es muy importante en este país y sentimos orgullo de ser un país de trabajadores. Al punto de que cuando uno conoce a una persona en una fiesta, en los primeros minutos que uno está conociendo a una persona nueva, con quien nunca ha hablado, eventualmente te va a preguntar, oye, ¿y a qué te dedicas? Y si uno piensa de eso un poco más, es un poco raro en nuestro país, en nuestra sociedad. Una de las preguntas aceptables cuando uno conoce a alguien es preguntarle, oye, ¿y a qué te dedicas? Y la razón por la cual se hace es porque el empleo les da un rol social a las personas y estamos tratando de medir ese valor social. Yo le digo todo el tiempo a las familias que hay una diferencia entre preguntarle a alguien qué hace o a qué te dedicas y que alguien diga, no, yo no trabajo, o preguntarle a qué te dedicas y alguien decir, bueno, pues 6 horas a la semana estoy en Battery Plus. Solo esas 6 horas de trabajo a la semana le da un rol social con valor en nuestra comunidad. Y si estamos pensando en mensajes que tienen que ver con las familias, la mayoría de las familias quieren estar conectadas a sus comunidades de alguna manera u otra. Y esa conexión existe con el empleo, como contestación. Y cuando se piensa sobre cómo hacerlo importante, creo que eso es algo que se puede utilizar. Pienso esto en términos de un continuo o un ciclo y quisiera comenzar con la escuela. Y tal vez podemos pensar que nunca es demasiado temprano establecer una expectativa en cuanto al empleo. Yo sé que hay familias que han dicho, mi hijo solamente tiene 10 años, que lo que queremos es sobrevivir de día a día, no estamos pensando mucho en el futuro. Y yo diría que es importante respetar esto. No estamos pidiéndole a una familia de un niño de 10 años que identifique una carrera para el resto de su vida, pero yo diría que sí se puede preguntar a que se comience a tener una conversación sobre por qué el trabajo es importante y cómo van a trabajar en el futuro. El mensaje que nos llega desde la familia es muy importante. Todas las personas aquí tienen mensajes de su familia, o sea, algún tipo de concepto de qué hacer en el futuro, de lo que es un empleo. Y de muchas maneras eso tiene una influencia. Así que como veo un grupo de personas aquí que están para apoyar a las familias, la idea de hacer que por lo menos tengan una expectativa de que el trabajo es parte del futuro es importante. Ayudar a la familia a entender que la escuela no es algo totalmente separado a la conversación del empleo. Y hay familias que tal vez se sienten así porque realmente no se habla de esto hasta más tarde en la vida. Pero ¿y si ayudáramos a la familia a entender que la escuela es una parte crítica de toda esta conversación, de toda esta historia, en cuanto uno debe tener esos cursos de manera que apoyen a las personas en las escuelas, pero también decir cómo podemos tener destrezas que puedan transferirse a una situación de empleo o de trabajo. Así que cuando se habla sobre ayudar a la familia a entender el proceso de empleo, no queremos que siempre sea algo como un proceso distinto o separado, porque después dicen, bueno, pues no me tengo que preocupar de esto hasta más tarde. Pero cuando ya llega el momento, muchas veces
se sienten que están atrasados porque no lo habían pensado anteriormente. Así que nos gusta ayudar a las personas a pensar de esta manera y como personas que abogan y trabajan en este campo, hay que continuar dejándoles saber a las familias que tienen que pedir que esa sea parte de la experiencia escolar, porque si nunca se habla con las familias sobre el empleo, entonces, ¿cómo vamos a poder ayudarles a efectivamente ser abogados para sus hijos o defender a sus hijos? Yo conocí una familia en Healthcare, Indiana, tengo un proyecto muy grande allí, por eso tengo tantas historias de este lugar. Y en una entrevista con una madre que tenía un hijo de 20 años que era no verbal, él estaba en la entrevista y él estaba practicando escribir su nombre en un pedazo de papel. Y al final de la entrevista estábamos hablando sobre su percepción de cómo es una buena vida, su percepción del desempleo, un proceso de entrevista que se utiliza en Transcend. Y ella dijo al final de la entrevista, gracias. Y yo dije, no, gracias a usted por venir. Y ella dijo, no, es que no entiendes. Esta es la primera vez en 20 años que alguien de la escuela ha mencionado la palabra empleo. En 20 años, el niño tenía 20 años, o el joven, y nadie había hablado con la madre sobre el hecho de que aunque no hablaba, o era no verbal, que podía, aunque sea, trabajar en algo. Es importante establecer esa expectativa para nosotros como comunidad, para que las familias sepan y no queremos que la primera vez que escuchen este concepto sea eh, meses después de salir del programa. Eso no es lo más efectivo. Y estas son algunas preguntas relacionadas al empleo que creo que pueden invitarle a la familia a discutir con la escuela y no una lista exhaustiva. Y creo que hay personas que han hecho un trabajo muy bueno. Sí, Sandy, eso es delicioso, realmente. Sí, si quieres poner el micrófono mudo, por favor. Así que esto no es una lista completa. Personas que han visto otras presentaciones parecidas tal vez saben otras cosas que las familias le pueden preguntar a la escuela. Algunas cosas que me vienen a la mente específicamente en cuanto al empleo. ¿Cuáles son los pros y los cons de que mi niño o niña esté en un programa de transición? Siento que si un estudiante está listo para salir de la escuela, ya debe salir de la escuela. Y no siempre se tiene una conversación. ¿Cómo el compromiso del empleo está representado? Es una manera distinta de hacer la pregunta, que la idea del compromiso al empleo y cómo eso se representa en la planificación realmente, cómo las fortalezas del estudiante se están tomando en cuenta al explorar el empleo para que no sean 3 años de experiencia en Salvation Army. Queremos que se tome en consideración los intereses de esa persona y qué oportunidades hay para explorar trabajos que le interesan. Muchas escuelas no tienen esta capacidad o no se ven como que necesitan hacer esto. ¿Y cómo nos vamos a conectar al apoyo al salir de la escuela para conseguir un empleo? Algo que hizo la escuela en Elkhart, Indiana, es que como parte de la transición de la lista de cotejo para transicionar, lo ayudaban a solicitar servicios. Y de hecho, la misma madre que nos dio las gracias y nos dijo de que el empleo nunca fue parte de la visión inicialmente, también le dio las gracias a la escuela porque la escuela fue muy agresiva con ayudarla a solicitar estos servicios. Eran de cuando el niño era más joven y ahora estaban aceptados y está fuera de la lista y lo está recibiendo. Conectar a las personas a los servicios que son parte de la experiencia escolar, creo que es importante. Otra cosa que las familias no entienden es que la escuela realmente está entre medio del empleo y la persona, por lo menos durante esa porción de su vida. Comienza con los servicios de transición preempleo, que yo sé que no están en todo el país, o servicios de transición previo al empleo, a veces no
se mercadean, no se publican de una manera que las personas lo ven. A veces las familias simplemente dicen, no sé lo que es esto y no quiero preocuparme por solicitar experiencias de trabajo, la importancia de las escuelas y que traten de tener trabajos que les interesan, porque mencioné las solicitudes al sistema. Y al final del día, para las personas que lo necesitan, un caso abierto con el sistema vocacional de rehabilitación. Todas estas cosas se activan durante el año escolar, si uno lo hace de manera correcta. Así que, ¿dónde eso nos pone en términos de ayudar a las familias para entender el proceso? Creo que un esfuerzo más intencional, ayudar a las familias a entender cómo funciona este ciclo y por qué las personas deben empezar con las transiciones, los servicios y transiciones preempleo, que se supone que sea la primera intervención para los individuos que están explorando sus carreras y ayudarles a considerar el trabajo competitivo. Así que creo que las escuelas son los que tienen custodia de estos servicios durante este periodo. Así que nuevamente quería proveer algunos mensajes y algunos lugares que pueden considerar para comenzar. Esta es Alexa y Diane y viven en Massachusetts. Son, a lo mejor algunas personas aquí las reconocen porque he trabajado con ellas en un proyecto pre-pandemia en Massachusetts. Y una de las cosas que escucho mucho es el concepto de que las familias tienen que aprender a soltar, tienen que aprender a soltar y permitirle a los niños explorar. Y tengo que decir que yo pienso que es un mito. Y la razón por la cual digo esto y utilizo a Diane y Alexa es porque Diane y Alexa están muy conectadas y creo que no sería lógico pedirle a Diane que suelte a Alexa de cualquier manera. No es el mensaje correcto para las familias y le estamos obligando a tomar una decisión. Si decimos, mira, tienes que soltarlo y confiar en nosotros. Creo que hay otras maneras de trabajar con la idea del valor de que los individuos tengan experiencias nuevas y exploren el desempleo. Así que mi mensaje aquí es que cuando se piensan sobre las familias que están resistiendo o que todavía no han aceptado la idea del empleo, como vimos en la curva de campana, hay que tener cuidado de echar la culpa o de no echar la culpa y hay que pensar de una manera distinta de que el mensaje le llegue para las experiencias nuevas, pero también reconociendo que individuos están conectados con las familias. Estamos todos conectados de alguna manera u otra con las familias. Vivimos en el contexto de nuestras familias, si han visto este tipo de material. Así que yo les exhorto a no pensarlo así, sino decir cómo podemos trabajar con nuevas experiencias. Y una manera de hacer esto, yo hablé del curso de Charting the Life, y es pensar sobre los distintos tipos de campos de la vida o los distintas esferas. Yo sé que estoy en el Kansas City y se ha hecho trabajo con Charting the Life. Yo estuve ahí por un tiempo. Soy experto de el adiestramiento de estos cursos y uno de los conceptos que discuten es la idea de los campos o las esferas de la vida, que vivimos en estas esferas interconectadas que nos ayudan a vivir una vida integrada en una comunidad. Y en términos generales hay 6 esferas: la vida del día a día, la comunidad, lo social y espiritual, la salud, la seguridad y abogacía y participación. Cuando pensamos del futuro de individuos con discapacidades, usualmente nos quedamos
o lo más común, pensamos en seguridad y salud. ¿Cómo podemos balancear esto para que las otras cosas se tomen en cuenta? Esta es la idea de una vida redondeada o completa. Estoy tratando de darle mensaje a las familias para que puedan llegar a este punto. Algunos ejemplos de estos son, bueno, saben que muchos individuos que apoyamos tienen sentimientos muy fuertes sobre lo que impacta a sus comunidades. Tal vez quieren ayudar en cuanto a las personas estar sin hogar, personas pasando hambre, animales que necesitan que se les busque un hogar. Se les está dando una oportunidad a los individuos para que puedan trabajar en esto dentro de sus comunidades. Estamos siendo intencionales en cuanto a crear una red de relaciones y amigos y dar la oportunidad de que tengan tiempo de ocio para lo social y lo espiritual. Estamos asegurando que individuos están viviendo de manera independiente. Y cuando digo eso, no estoy diciendo lejos de sus familias, pero sí creo que llegar de un lugar a otro, poder escoger cómo va a ser su vida en este sentido importante. Y finalmente la idea de el día a día que puede ser relacionado a la escuela o a un empleo, establecer rutinas y adquirir destrezas de la vida. Una manera de planificar esto es utilizando una herramienta. Esto es algo que le envié a Don y es parte de lo que van a recibir. Son las visiones de el curso. Y básicamente esto lo que dice es que hay dos versiones usualmente. Está el que es centrado en la familia y está el individual. Y la diferencia lo van a ver en la manera que está escrito. A veces va a decir, esta es mi visión del futuro y a veces va a decir, esta es mi visión para los miembros de mi familia. Esa realmente es la única diferencia de estas dos versiones. Pero si van a lifecoursetools.com, que está todo en la parte de abajo de la página, pero en lifecoursebooks.com, podrán ver estas versiones. Esta hoja de trabajo tal vez se les afecta si trabajan en una escuela o un programa de día o si son trabajan con casos para ayudar a que una familia acepte la idea de que una vida buena, una vida balanceada y una vida balanceada incluye todas estas partes de la vida que también incluyen la idea del empleo. Estoy tratando de llegar a la idea de que las familias abracen o acepten este concepto del empleo y dándole unas herramientas para lograrlo. Bien, pues vamos a continuar el proceso de empleo a la talla. El título dice, vamos a entender el proceso. Quiero poder enseñarle el proceso. En términos generales, funciona de esta manera el proceso. Yo sé que puede ser distinto para distintas agencias, pero creo que para que las familias entiendan, hay un proceso. Debe comenzar con un acercamiento basado en las fortalezas y que el individuo entienda cuáles son sus intereses, cuáles son sus fortalezas. Luego, hay una parte que es qué hacemos con esta información, qué tipo de trabajo pensamos que va a ser importante o va a la par con las destrezas y fortalezas de esta persona. Y luego se explora en la comunidad cuáles son los negocios que realmente hacen estos o trabajan con esto. Tenemos los patronos o los empleadores y se contactan y luego el individuo y la familia no está ahí, pero hablamos con ellos para decir, déjame aprender un poquito más sobre tu negocio para poder conseguirle mejores trabajos a las personas a las que les brindo servicio. Evaluamos si es una buena pareja o no para la persona en términos de ese empleo. Y si no lo es, no hay problema, podemos volver a empezar desde cero. No queremos que una persona esté en un trabajo que no es bueno para esa persona.
Pero si sí funciona, queremos presentar la solución a el patrono de una manera que maximice lo que hace bien y minimice lo que no hace bien. Un empleo customizado o hecho a la talla es cuando se identifican tareas específicas que el individuo va a hacer y que se necesita que se hagan. Es una manera de ayudar a que las personas con necesidades de apoyo más grandes participen y luego se colocan en el empleo. Esta idea de trabajar con las familias y ayudarles a entender el proceso es algo que yo he presentado anteriormente y es bastante efectivo porque entonces ven que hay una meta para cada una de estas cosas, hay un propósito y esto tal vez ayuda a individuos y a familias a entender un poco mejor por qué tarda tanto, básicamente, todo este proceso. Así que, como sabemos, las familias tienen un papel muy importante y si me han escuchado hablar, saben que siempre digo que las familias tienen que participar del proceso. Así que mi mensaje aquí es que hay que asegurar que las familias entiendan que no son participantes pasivos, que necesitamos su energía y su información para que sean exitosos. No van a quedarse haciendo nada. Y hay muchos conceptos eh, cuando se habla de un acercamiento basado en la fuerza. A veces nos estancamos en la idea de que las personas estén listas o de programas de preparación. Y no queremos que esto sea así. No queremos ser policías de decir si una persona lo puede hacer o no. No nos toca encontrar maneras de apoyar a una persona para que hagan lo que tienen que hacer. Las expectativas bajas también son mortales para este proceso. La joven en la foto de Jenna, Jenna quería ser maestra y las personas en Milwaukee, uno de nuestros programas con los que trabajamos en Milwaukee, trabajaron con el distrito escolar para poder darle trabajo como asistente maestra, y luego la ayudaron a certificarse en cuidado de niños. Así que inicialmente las personas decían, Jenna, no puedes ser maestra, pero ahora Jenna trabaja en un salón 4K como asistente maestra y su nombre está en la puerta igual que el de todo el mundo y ella se considera una maestra. Así que podemos ser creativos con el tipo de trabajo que se le ofrece a las personas. Conocí un joven llamado Jordan en Warsaw, Indiana, la semana pasada, y él tiene unos 40 años, yo diría, tiene síndrome Down, tiene destrezas de comunicación muy limitadas, y estamos hablando de algunas cosas que tal vez él podía hacer, y él no me está diciendo nada, él se sentía avergonzado de hablar, pero finalmente, mientras yo hablaba, él dijo policía. Y resulta ser que tiene mucho interés en trabajar como policía. Y su cara cambió totalmente. Salió eso de él porque pensar en ser policía era exactamente lo que él quería, lo que lo llenaba. Y creo que podemos ayudar a entender a las familias que hay maneras de llegar a estos lugares, hay maneras de hacer que esto pase a pesar de que se puede sentir como si es imposible. Así que yo sé que empezamos un poco tarde, así que voy a ir un poco hacia adelante. Una de las cosas que también le envié fue una herramienta llamada Positive Personal Profile en inglés o un perfil personal positivo. Esto es una sola página que tiene las destrezas y los intereses de las personas y lo que queremos hacer es desarrollar las historias de una persona que sean positivas. No vamos a encontrar carreras para un individuo basándonos en lo que no pueden hacer. Hay que encontrar lo que sí pueden hacer. Y eso se llama tomar un acercamiento basado en la fuerza. Utilizar una herramienta sencilla de inventario como esta nos permite comenzar a crear una historia de un individuo de cómo pueden
brindarle valor a una situación de empleo. Y lo que van a querer hacer es tener la mayor cantidad de personas posibles que conocen al individuo para que contribuyan. No van a querer hacer esto y después votarlo, porque eso no va a funcionar. Y para un ejemplo rápido, Mary es un individuo que es sordo-mudo de la oficina de Milwaukee, o alguien de la oficina de Milwaukee trabajó con Mary, y no tenía muchas cosas positivas de sus posibilidades como empleado, pero vimos el proceso, o sea, hicimos este proceso y encontramos que tenía curiosidad, le encantaba aprender cosas nuevas, utilizar la comunicación del tacto, siempre está sonriendo, y le gustaba cocinar, le encanta nadar, y lo que hicimos fue crear un perfil personal positivo, accesando a todas o utilizando a todas las personas que conocen a Mary, y ella eh, vive, ella con su gato, y ella vive de esa manera. Y hoy día Mary, eh, ella trabajó 18 años en Pizza Hut y luego cambió de empleo y lleva entonces 12 años en este distrito en Wisconsin. Y lo que me encanta de esta historia es que si miran su itinerario en la parte derecha, es trabajar y las cosas que a ella le gusta hacer. Trabajar y luego lo que le gusta hacer. No es estar en un programa todo el día, es trabajar y lo que le gusta hacer en la comunidad. Y esta es una persona sordomuda que a primera instancia tal vez pensarían que no puede trabajar. Una de las cosas que las familias preguntan mucho es sobre el apoyo que proveemos. Un mensaje clave entonces es que es un trabajo competitivo hasta si se necesita apoyo. Si uno necesita eh, alguien que ayude a aprender cosas nuevas y que apoye ese trabajo, siempre y cuando sea trabajo de verdad, un trabajo real, un empleo real. De la misma manera que se proveyeron algunas ideas sobre entrevistas en las escuelas, también se puede hacer para proveedores de servicios. Y el mensaje para las familias es el siguiente: las familias pueden entrevistar a proveedores de servicios en programas y escoger con quién se sienten más cómodos, qué programas ofrecen lo que quieren ver pasar en el futuro. Uno no se queda solamente con la primera opción que recibe, y las familias no saben esto. Dicen, oh, he trabajado con estas personas y nada ha pasado por meses, y son los expertos, pero no, se le pueden hacer las entrevistas y preguntarles cuáles son sus prácticas, preguntarles cuál es su compromiso con el empleo. Y el enlace en la parte de abajo hay una lista de preguntas que pueden hacerle a servicios de discapacidad y el empleo. Y eso yo lo saqué de Australia. Leí las preguntas y todas son relevantes. Si tienen preguntas para mí, las pueden poner en el chat. Voy a terminar ahora y hay algunas cosas que quería decir. Yo sé que empezamos tarde, así que voy a adelantarme un poquito. Así que vamos a hablar de seguro social porque es algo importante, pero vamos a decirlo claramente, no un camino a la prosperidad. Así que hay que proveer mensajes consistentes a las familias para exhortarle a que busquen el empleo y que no se dejen llevar por mitos o falsedades. Y nuestro campo en términos generales debe continuar abogando para revisar ese sistema porque está anticuado y es muy difícil de utilizar. Y muchas veces se piensa, bueno, pues es lo que tenemos. Le pueden hacer cambios a esos sistemas si tenemos esa voluntad política. Y finalmente, algo que quería compartir al final, estaba trabajando con adiestramiento en New Orleans, y este soy yo con un grupo en el ARC de New Orleans. Y una de las cosas que me gusta decir es de las agencias de empleo y cómo comenzaron. La mayoría de las agencias de empleo o servicios para personas con discapacidad
como ARC en New Orleans, se establecen por las familias. Y esto fue en el 1953, de hecho, en New Orleans, que se juntaron porque tenían opciones limitadas para sus seres queridos. En 1953, un niño con discapacidad, las opciones eran instituciones o quedarse en la casa, pero no había muchas opciones en la comunidad. Y un grupo de familias se juntaron y dijeron, queremos algo mejor para los niños. Así que yo creo que es interesante pensar, ¿y si un grupo de familias de 10, 11, niños de 12, 10, 12 años se juntan en el 2024 con un papel en blanco para crear una visión de cómo se vería el mejor programa posible? Porque ahora mismo estamos todavía con los conceptos del 53, con algunas modificaciones. Hay que reimaginar los servicios y cómo se apoyan a las familias, porque ahora mismo estamos tratando de que las cosas continúen trabajando, pero creo que hay que cambiar un poco. Esas familias del futuro, ¿qué quieren para sus niños y cómo podemos alinearnos con estas nuevas ideas que están buscando las familias? Transcend.org, pueden aprender más del adiestramiento. Eh, Mi hijo dibujó esta foto y esta imagen me encanta. Don, ¿qué preguntas tenemos? So we have one question Pues here, tenemos and una I'm going to pregunta put up the aquí poll while we're y answering voy a poner la questions. So if you encuesta could please mientras take contestamos that, las that would be preguntas, que si pueden wonderful. aprovechar y contestar la encuesta, lo I- agradecería. oh, let me launch it. Okay, there we go. Déjenme So lanzarlo. the one question we have here from La the pregunta chat que tenemos was, I aquí: live in a rural county in New York and only know of one service vivo en una provider. parte How my rural en Nueva experience York y thus solamente far has conozco un not been proveedor de positive. servicio. Is there a La experiencia resource no ha for sido me to positiva. ¿Hay research un other recurso para yo providers? buscar otros proveedores? La mayoría de los estados tienen un proveedor o una organización que provee, es una organización profesional de proveedores. Y nuevamente yo estoy en Minneapolis y alguien tal vez puede poner en el chat si son de Nueva York cuál es su organización que provee. Pero otra estrategia, eh, alguien dice que piensa que esa encuesta era para otra presentación. Oh, I'm sorry. You can go Sí, ahead. mis It's the same disculpas. questions. I'm Son sorry. las I must mismas have put the preguntas. wrong title there. Tal vez le puse el Go ahead. You título can que no still era, go. pero son las mismas preguntas. Adelante. Las estrategias, eh, es hablar con la agencia estatal y decir, oye, ¿cómo hemos tenido algunos asuntos y cómo podemos procurar otro proveedor? Porque esto pasa todo el tiempo cuando los proveedores dicen, ay, ahora hay que trabajar con esta nueva región. No es perfecto a veces, pero sí uno tiene que buscar. There is another question, Hay otra how pregunta: to start the ¿cómo, conversation with cómo the se school comienza la district conversación about con el distrito transition escolar sobre panel? Not sure if la I understand that. transición? No sé si entendimos la pregunta. Liana, are you here? Can Eliana, you si unmute? está aquí y puede activar el micrófono para aclarar. She may have already left. Tal vez no está. And that was it for, there was some comment. Oh, here. Aquí hay una No, foto there's just a comment that if students get the ability to develop que si los estudiantes employability skills, they reciben can run estas e-businesses. This destrezas would show de families that empleabilidad, they can esto work. le But if those demostraría a las students are familias que not pueden set trabajar, up to pero los offer negocios skill-based no work están experience ofreciendo programs, programas and the basados en la ability to have the escuela student develop the skills they y la need to habilidad become que future el employees. estudiante desarrolle So esas basically, destrezas que necesita. Así que saying that not básicamente a lot of están businesses diciendo que no muchos are negocios lo hacen. Sí, yo creo que, honestamente, creo que si esto se trabaja de una manera distinta, tendríamos más negocios, más eh, personas dispuestas a trabajar con las escuelas para tener este tipo de programa. Pero el problema es que muchas veces nos acercamos a la empresa o estos negocios diciendo que necesitamos algo, pero más bien hay que decir, vamos a trabajar en asociación para desarrollar destrezas para la fuerza laboral del futuro. Cuando se convierte en algo que un trabajo conjunto tiene sentido para un negocio, porque si no, es algo que no va a tener sentido para un negocio.
Cuando hay una barrera, es muy probable que lo que estamos haciendo no tiene sentido. Y si una oficina dice que no, pues se busca otro negocio. Porque hay muchos negocios que existen. Sí, hay oficinas corporativas que simplemente dicen que no y no están dispuestas a colaborar, pero no se deben frustrar por eso mucho. También pueden hablar con el Departamento Estatal de Educación y decir, oye, podemos tener algunas conversaciones a otro nivel. But it's a valid question, and I Negocio que understand conecte con las experiencias de trabajo. Y esto es una pregunta válida y entiendo cien por 100% que las personas se enfrentan con esto, requiere So mucho what trabajo. Ileana was just saying was Así how que lo does que you está diciendo start the Eliana es conversation with the cómo uno school comienza a tener la with conversación con regard la escuela to en the cuanto goal a of employment. la meta de trabajar. schools, for Las whatever escuelas, reason, have por given cualquier razón themselves a que sea, latitude not se to han think about employment dado, for our students with high support needs. And no, one no of the están issues there is that pensando there's no en accountability. el They're not empleo expected to do it. para There's este times tipo when de we have personas y es an porque no hay invitation rendición to de it, cuentas. but a Pensamos que es algo member que se will debe say, hacer, no, there's pero nobody cuando there saying, llega hey, al you should do it. momento de hacerlo, no hay nadie And diciendo, so oye, again, sí, vamos a hacerlo. it's Y related nuevamente to está other relacionado institutions a like cómo ethic within the school establecemos to be able to la make it ética dentro de la happen. escuela para que esto And suceda. I would say, Y unfortunately, yo it's diría que like everything else, the desafortunadamente es parent como todo needs lo to otro, really los push the padres issue and make necesitan sure that impulsarlo starting when the y transition asegurar plan que está begins at the comenzando con age el of plan de where it is in the transición state, a 14 la or edad que sea, 16, that 14 o this is the goal 16, for the young person y que and that, entiendan que esta es la meta para right. ese joven. And I know we're running out of time, but Y one of yo the sé que se problems nos with public está employment transition acabando el tiempo, services pero uno de los is problemas that con estos schools servicios es become, they que come to las rely on escuelas pre-eds for eh, their a employment veces service delivery. They're dejan que we do otras employment, it's organizaciones se called ocupen pre-eds. Like, del no, 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 empleo. no, no. Y hay que Pre-eds decirles, no, is no, a separate los program, pre-ads, and como se dice en there's inglés, still eso o la sigla responsibilities en for the inglés, eso es otro school to programa. be able to build Y work aunque sea, skills la escuela tiene una and work responsabilidad de experiences. generar destrezas y enseñar Again, this is destrezas something para that el needs to be trabajo. untangled because right now our low Pero esto es algo que expectations se are tiene keeping que us from descifrar porque ahora having there mismo be any accountability from the la school. expectativa baja hace que no haya una So I rendición see de there cuentas. are a couple more Si estoy here. viendo si hay And algunas I do want to preguntas más. mention that since you're Y sí talking quiero about mencionar pre-eds, that que, we do como está have on hablando de los December 12th a pre-eds, webinar on tenemos un pre-employment webinar transition de services, what they are, servicios who's de eligible. transición So previo al I will send empleo. that out when I send the recording Y out eso so lo you vamos a can enviar register más for that as adelante para well. que puedan registrarse When también. working with local Cuando se está vocations, trabajando con they test centros vocacionales, job-seeking jobs, nos low-level hacen professional escoger skills that my son is trabajos not de bajo comfortable with. nivel que a mi He's niño no le interested gusta. in A él marketing le and graphic interesa el design. marketing What y are el some diseño other gráfico. options? ¿Cuáles son otras opciones? That positive personal profile, Ese, build a positive hacer personal el profile perfil around your son personal and to positivo start creating que genere behavior uno that para que he pueda tener has una narrativa skills that de can que él match tiene different types of destrezas que jobs that might be pueden offered. trabajar con distintos empleos. Yeah, Having done this work for a long Habiendo time, what I trabajado found is esto also mucho that the tiempo, school day el is time reto es que a limited veces and families truly need to partner with the school district team to really plan fully to discuss the outcomes. So it's not a question, it's just a yeah. statement. No, there's a lot of disculpa, se great nos fue comments el audio ahí por un here. momento. Sounds Sí, hay unos comentarios muy are buenos de connecting las with the personas. information. Parece que las Again, personas están conectando con la feel free información, pero to nuevamente contact me. pueden contactarme. I'm going to throw my email Voy in a the poner chat mi box correo here. electrónico Again, I know we're running y out of time, yo sé que but I've really appreciated the se nos está acabando el opportunity tiempo, tonight pero realmente agradezco la attack oportunidad this in a different way. I hope that you guys found it helpful. de discutir esto de otra manera. Espero que les haya resultado útil. Anything else Y that si hay algo Don más knows, Don que knows where podamos to decir, find me as Don well. sabe dónde encontrarme, I just wanted to have it be more concept based pero get us to the quería point where we're really thinking differently about what our enfatizar esto And I para pensarlo de appreciate manera that, distinta. Sean. Thank Sí, you so much. It agradezco. was wonderful. Muchas gracias. Ha sido, I also put twice in the chat, I put the link to the lo resources puse en el you chat mentioned, también, los a copy of your recursos. presentation, and I will also send that out to the em, email that you used when you y también voy a registered. enviar eso al correo So thank you so much electrónico. as always. We really appreciate it. Muchas And I think gracias really por we todo need to push, y I mean, creo que tenemos employment que shouldn't be a second thought. It should really be hay que an pensar que el empleo no debe expectation ser for our young algo people. secundario, debe ser una expectativa para jóvenes. well, I'm glad that it was Y que sí, pues useful. me alegro que fue útil.
Agradezco poder pasar un poco de tiempo con I wish ustedes. everyone a happy Thanksgiving. Les deseamos un feliz Día de Thank you so Acción de much. Gracias. Have a good rest of the Muchas day. gracias y que tengan un buen resto del día.